El tema de hoy es palabra de vida para 2021. Voy a intentar con mucha mansedumbre, con mucha tranquilidad, con mucha paz, porque hoy tenemos un sermón expositivo. Por tanto, no es una palabra evangelística, mas es algo muy poderoso que viene directamente del corazón de Dios. Por eso vamos a comenzar con Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, porque esta palabra no es para ustedes una cosa vana, sino que de ellas depende su vida. Lo que tenemos hoy para recibir de Dios no es algo vano, es vida. Porque por esta misma palabra vas a prolongar tus días en la tierra. Vas a pasar el Jordán. Vas a pasar toda la lucha, todos los obstáculos y vas a poseer la bendición de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, mi gratitud porque tu tens colocado neste ministério es por todo lo que has colocado en este ministerio, en hombres, mujeres, ancianos, familias, niños, personas que son exigentes, que quieren la verdad a todo costo. Quieren vivir la plenitud de la bendición de Cristo. Por eso, en esta noche, yo disminuyo en este altar y nada más te pido que uses la unción del Espíritu en mis cuerdas vocales, en mi mente, en mi corazón, y me des la osadía de pasar lo que está en lo más profundo de tu corazón. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén. Gracias a Dios, mi profeta en el teclado. Mis amados hijos en la fe, pueblo de Dios, novia de Cristo, vamos ahora a aquietar nuestro corazón, vamos a sentarnos para oír no un grito o un barullo, sino un silbo apacible que el Espíritu Santo va a revelar a tu corazón. Tú que estás aquí en la catedral, tú que estás en nuestra capilla, otros que están viendo por las pantallas afuera, en el área social, en la otra parte de la iglesia, porque no podemos tener más personas por causa de las aglomeraciones. Entonces, mi corazón para todos ustedes, mi amor, mi gratitud al Señor, mi alabanza y adoración a Dios, esta magnífica gloria de Cristo que está en este lugar. Gloria a Dios. Amados hijos, para muchos, quizás para la gran mayoría, el año de 2020 fue un año muy difícil. A todos los que recuerdan y todos están con la mente activa, fue un año muy desafiador. Fue el año más desafiador de toda nuestra vida. Preocupaciones y estrés aumentaron astronómicamente en nuestra sociedad. Fueron tiempos difíciles. Ahora te pido que te enfoques en lo que está saliendo aquí del altar. Porque fueron tiempos difíciles que exigieron raíces profundas espirituales. Para que podamos ultrapasar cada dificultad. Miren, amados, gracias a Dios por este ministerio que cuida de esa vida espiritual. Solamente aquellos que tuvieron y tienen raíces espirituales profundas, que de gloria en gloria y de culto en culto y de estudio bíblico en estudio bíblico y de oración en oración fueron construyendo una casa sobre la roca.
Miren, aguentamos todos aguantamos todos o mau tempo, el mal tiempo, as tempestades. las tempestades. E por graça, Y por gracia chegamos aqui ao final de llegamos 2020. aquí al final de Não poderia de 2020. forma alguma deixar de expressar Entonces, a minha mais no podría profunda dejar gratidão de expresar mi profunda por aqueles gratitud que levaram a por sério aquellos que o llevaron seu chamado. su llamado con mucha Aqueles que seriedad. sacrificaram este ano por Aquellos causa do que reino. sacrificaron este año por causa del reino. Aqueles que serviram, Aquellos que foram sirvieron, generosos. que fueron generosos. Minha gratidão a Mi Jesus gratitud a por Jesús esta congregação por esta congregación que deu o seu tempo, que dio su tiempo, que deu a sua energia, que dio su energía, que deu o seu compromisso, que dio su compromiso voluntario ao Senhor. al Señor. Todos nós, Todos nosotros, amados filhos na fé, amados hijos en la fe, carregamos dentro de nós uma cargamos história de dentro vida. de nosotros una historia de vida. Cada dos Cada senhores uno de carrega dentro do ustedes seu carga coração dentro de sus uma história corazones de vida. una historia de vida. Por isso, eu eu quero hoje quiero hoy incendiar o teu coração, incendiar tu corazón, inflamar a tua tu alma, contagiar tu espíritu com a revelação con la revelación do caráter de Deus, del carácter de Dios, da glória de Deus de la gloria de e da Dios sua esperança. y de su esperanza, Para que você para que veja puedas a ver la gloria de Deus Dios neste en este próximo 2021. Você Usted sabe, tudo toda na nuestra nossa vida comienza por Jesus. Jesús. En Deuteronomio 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Que tem escudo que te socorre. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Serão sujeitos e tu pisarás toda a obra sobre satânica, sus os seus alturas. altos. Sobre Seus sus altos. alturas. Então, Entonces, nosotros tenemos un Dios que socorre, un Dios que está presente, un Dios que sujeta a nuestros enemigos y nos hace hollarlos sobre sus alturas. En Deuteronomio 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y gracias a Dios por esto, porque el Señor es fiel y ninguna iniquidad hay en Él. Él es justo y recto. Con esto abro mi corazón ahora para decirles que nosotros tenemos una palabra profética. Y les voy a decir que esta es la hora y el momento más angustiante de mi llamado. Normalmente, durante estos últimos años, cuando llega junio, julio, agosto, el Señor ya me dio la visión para el siguiente año. Si vas al área social de la iglesia, vas a ver la placa de todas las profecías que cuenta una historia que no es seccionada, es continua. Y este año, hasta mediados de octubre, Dios estuvo en silencio en esa área conmigo. Hasta que llegó un momento que el Señor por su Espíritu me reveló al respecto del año 2021. Y Él me dijo, Miguel Ángel, 2021 será un tiempo de restauración de todo lo que Dios valora. Tiempo de restauración. Vamos a escuchar al Espíritu. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración. Obispo, por favor, el video. Tiempo de restauración de todo lo que el Señor Dios valora.
Reciba esa palabra. 2021 será un tiempo de restauración. No podría existir una voz más sensible y una palabra más directa que esta. Porque nosotros acabamos de vivir un año de mucha destrucción y el Señor dice, el tiempo de la restauración de todo lo que el Señor Dios valora, diga restauración. Nosotros vamos a vivir entonces a partir de hoy un tiempo de restauración. Restauración es sobre cosas que retornarán a su estado original. Porque todos nosotros, este año 2020 en algún momento quedamos medios desnorteados. Y Dios dice, voy a restaurar las cosas para que vuelvan a su estado original. Restauración es sobre Dios devolviendo a cada uno de nosotros lo que el enemigo nos había sacado. La restauración de los planes de Dios para nuestra vida. La restauración es la vuelta al estado original de la abundancia de Dios, de la vida abundante en Cristo Jesús. La restauración de nuestra firmeza, de nuestra fuerza, de nuestra constancia, de aquello que Dios valora. Restauración de los planes de Dios, que serán mayores, más grandes de lo que podemos pensar, pedir o imaginar. Restauración para que nuestro futuro sea una reconstrucción. En algunos casos de ruinas, en otros de devastaciones. Algunos perdieron familiares, algunos perdieron bienes. Y el Señor dice, yo voy a restaurar. Y usted sabe que cuando el Espíritu de Dios comenzó a hablar a mi corazón, en mis horas íntimas, en mi oficina con Dios, tiempo de vida a los pies del Señor, conocí la palabra original, restaurar. Y dice el griego koiné, que la palabra restaurar es como alinear un hueso roto. Es como si tuvieras un hueso roto y nuestro maestro Ciro creó esta escenografía. Es como si tuviéramos un hueso y ese hueso fue quebrado. Y el Señor dice, restauración, voy a realinear el hueso quebrado. Eso es lo que nos da a entender el original griego. Y yo entiendo de eso de huesos quebrados porque estuve internado 2 años en un hospital. Entonces, este año es como si en algún momento nuestro hueso se hubiera quebrado. Y el Señor dice, Miguel, voy a restaurar. Voy a alinear. Voy a alinear tu vida con mi voluntad perfecta. El Señor prometió un tiempo de realineamiento, porque todos nosotros vivimos un tiempo muy difícil y hasta a veces inconstante. Y el Señor dice, voy a alinear como un ortopedista alinea un hueso para colocar clavos y placas. Dios dice, voy a alinear tu vida a mi voluntad perfecta. Voy a restaurar la comunión para muchos que están desde marzo 2020 sin congregarse, sin ir a ninguna iglesia. Restauración es colocar a Dios en el lugar correcto. Es remover aquello que ocupó el lugar de Dios. Es tener actitudes de creyente. Es saber que Dios, cuando un hueso está quebrado, y le voy a decir, no voy a apuntar a nadie con el dedo, pero yo sé que algunas personas que tuvieron literalmente sus vidas quebradas, el Señor les dice, los voy a restaurar, los voy a realinear. Entonces, amados míos, ¿qué ocupó el lugar de Dios para muchas personas? ¿El miedo? Lo que la televisión
soltó con su veneno para nuestra sociedad, lo que algunos gobernantes decían con algunas visiones que no eran republicanas y atormentaron nuestra sociedad y quebraron los huesos de muchas empresas. Miles de empresas quebraron. Centenas de personas se suicidaron. Miles de matrimonios se divorciaron. Y Dios dice, yo voy a restaurar. Restauración de las prioridades, amados hijos. De volver a tener un enfoque en Jesús. Un realineamiento de Dios en nuestra vida. Realinear todas las áreas de nuestra vida para que lleguemos todos a la medianoche en la cima de la montaña y todos podamos decir, realmente nosotros somos una generación de conquistadores. Escuche, siervo y sierva del Señor, Dios tiene más de lo que podamos pedir, pensar o imaginar para 2021. Y yo encontré en las Escrituras Sagradas la agenda de Dios de cómo Él va a hacer cosas nuevas. Cómo Él va a reavivar, cómo Él va a crear y traer nuevamente aquello que muchas veces fue llevado como la esperanza. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Entonces Él nos está recordando, nos está reabasteciendo, nos está liberando, nos está restableciendo, nos está renovando, nos está rescatando, porque Dios comienza esta noche una obra de restauración continua. No habrá hueso quebrado en este ministerio. No habrá hueso quebrado. Dios realinea. Entonces, mis amados, es promesa de Dios continua restaurar, rehacer vidas a través de sus planes sagrados. Escuchen, van a recuperar su vida de libertad, de paz, de sosiego. Entonces quiero que experimenten esa vida de confianza, porque es tiempo de restauración de todo aquello que el Señor valora. El Señor valora la familia, el Señor valora la fe, el Señor valora la alegría del culto. El Señor tiene una alegría grande cuando nos ve a sus pies, amados. Y Dios dice, yo voy a restaurar todo lo que valorizo. Y yo comencé en la experiencia de la palabra, buscando la enseñanza para consolidar esta palabra profética. Y Dios me dijo en Hechos 3:20, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Dígame. Y enviará a Jesucristo, que ya les fue antes anunciado. Versículo 21. El cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Siervo de Dios, sierva del Señor. Puede que tuviste un hueso de tu vida, de cualquier área de tu vida quebrado. Y Dios está diciendo, yo lo voy a restaurar, yo te voy a realinear. Yo te voy a restaurar. En todas las cosas. El Espíritu Santo está hablando y Él dice, tiempo de restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde la antigüedad. Entonces, amados míos, la obra profética de Dios es absoluta y rigurosamente fiel. Lo que le voy a contar en esta noche, o voy a continuar diciéndoles para que estén firmes y seguros, para que continúen siendo hombres y mujeres de Dios, valientes guerreros,
el Señor me mostró que Él ya había revelado al profeta Ezequiel. Y Ezequiel Ezequiel revelou algo muito forte a les Israel. reveló algo muy fuerte a Israel. Sabe que durante 70 anos Ustedes saben que durante 70 años el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. tinham sido levados à força Habían sido llevados por rei a la fuerza por un rey diabólico llamado Nabucodonosor. A Babilônia La Babilonia capturó la nación de Judá 70 anos y de fueron cativeiro. 70 años de cautiverio. Entonces el Señor da una tremenda visión al profeta Ezequiel que estaba en ese cautiverio, que estaba allí cautivo, una tremenda visión. Y él comenzó a decirle en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, y fue a los 30 años, el mes cuarto, al 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y tuve visión de Dios. Que en esta noche los cielos se abran sobre este ministerio y miles de personas y nuestros líderes, todos tengan una visión de Dios de restauración. Y él dice en el versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono y que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, Jesús. Usted sabe que este trono fue la misma visión que Juan tuvo en el libro de Apocalipsis. Y dice el versículo 27, y vi su apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que aparecía como fuego. Ezequiel dice como un fuego. Y él cuenta eso como algo muy real. Y yo quiero decirles que esto es algo muy real. Yo lo vi. Yo lo vi esto también. Versículo 28. Cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y luego que yo hube visto, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Él vio el trono, lo vio a Dios hablar y tuvo una visión tremenda. Dice el versículo 10. Y la figura de su rostro era como rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha y a la izquierda rostro de buey. Asimismo habían los 4 rostros de águila. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué Ezequiel en el medio de un cautiverio de sufrimiento, de angustia, de miedo, de padecimiento? ¿Por qué que él tuvo esa visión de un hombre, de un león, de un buey y de una águila? Y Dios me dijo, el león quiere decir mi soberanía, mi supremacía. Y el hombre, él me dice la inteligencia y la sabiduría divina. Y el buey, el servicio y el sacrificio. Y el águila, la divinidad sobre toda la creación. Y yo le pregunté, entonces, Señor, ¿qué es eso? Y él me dice, soy yo, Jesucristo. Soy yo, Jesús. Con temor y temblor, amados. Con temor y temblor, que usted ya esté recibiendo esta visión de restauración. Usted está recibiendo esta soberanía, esta supremacía, esta inteligencia, este servicio y sacrificio, esta divinidad sobre toda la creación en la persona de Jesucristo. Y entonces el Señor me llevó al final de este libro, capítulo 47. Y él dice en el capítulo 47, versículo 1 al 12. Me hizo tornar luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo rodear por el camino fuera de la puerta, por fuera al camino de la que mira al oriente, y aquí las aguas que salían al lado derecho.
Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos son aproximadamente 1500 metros. Y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los tobillos. Versículo 4. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces comenzó por los tobillos, después por las rodillas y después por los lomos. Y midió otros 1000 y ya había un arroyo que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido y alzado y el arroyo se podía pasar solamente a nado. Ahora ya era un río. Él comenzó por una revelación pequeña que fue creciendo con las aguas que salían del santuario. Versículo número 6. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Versículo 8. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueve en sus aguas vivirá. Todo vivirá, por donde quiera que pase este río. Versículo 10. Junto al río se detendrán los pescadores desde el Engadí hasta el Englaín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Miren, está hablando del mar muerto, que cuando recibió las aguas que salían del santuario, dice que se extendieron redes y los peces estaban allí como en el mar grande, en una gran multitud excesiva de peces. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Y en el versículo 12 dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrá frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Está diciendo que todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, va a tener frutos. No le faltará frutos. Esta fue la palabra que Dios le dio para un pueblo que estaba hace 70 años cautivos, presos. Amados, en algunos meses nosotros estuvimos literalmente presos dentro de nuestras casas, cautivos. Entonces Dios dice, debajo del trono viene un río. El río corre a través del templo hasta llegar al mar muerto. Y esas aguas del mar muerto se transformarán en aguas vivas. Amados, es una visión maravillosa de Dios, hablando de cura, de purificación, de restauración, de sanidad, que el Señor iba a hacer con Israel como realmente lo hizo. Como el Señor hará con el pueblo de este apostolado, como realmente lo hará. Era una visión maravillosa. Y esta profecía, el Señor me dice, es para este ministerio, restauración, y Él estará haciendo en nuestras vidas. Sí, tuvimos un año difícil, mas Él lo va a revertir ese proceso en mucha gente que tuvieron el hueso quebrado. Y el Señor me dice, yo voy a restaurar. Entonces, Él va a revertir a partir de esta noche vidas que fueron como un hueso quebrado. Tal vez personas que se desintegraron de la sociedad, tal vez personas que se desintegraron de la iglesia y ahora necesitan recibir esas aguas. Él quiere que nos levantemos y caminemos en su poder, vivos, revigorados por el Espíritu Santo, conquistando por el brazo fuerte del Señor. Entonces el profeta ve un río de agua viva.
Es muy importante ahora enfocarnos en esto aquí. Esa agua estaba pasando por un altar. Y esa agua era una fuente de vida. Era corriente de vida. Venía de Dios. Paso a paso. Hasta las aguas profundas. Y yo creo, amados, con todo temor, respeto y temblor delante de la presencia de Dios, yo creo, Dios, yo creo que aguas continuarán saliendo de este altar como una fuente de vida. Y que todos nosotros de paso a paso llegaremos primero con las aguas por los tobillos, después por las rodillas, después por la cintura. Porque lo que Dios nos está mostrando es más de Él y menos de nosotros. Él está diciendo que todo esto acontecerá por la gracia del Señor. Esta palabra está llegando a lugares de cautiverio. Este mensaje está llevando a hogares de sufrimiento, a cárceles, a hospitales, a terapia intensiva, donde hay como un mar muerto. Y Dios dice: esta agua que sale del santuario del altar hará del mar muerto un mar vivo de aguas dulces, con peces y saludable. Está sucediendo ahora. El Espíritu está visitando hospitales, terapias intensivas, lugares clínicas, lugares de sufrimiento. Él está haciendo, Él está restaurando los huesos quebrados. Más de Él, dice el Señor, menos de nosotros. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia? En síntesis, que en el medio de la desesperanza de esta sociedad hay un pueblo rico de esperanza. Entonces vamos a recordar Ezequiel 47:1. Dice que después de esto me hizo entrar a la casa, al templo. Amados, el templo no es otra cosa que la casa del Señor. Entonces debe ser prioridad en tu vida y en mi vida. Porque lo que recibes de agua del altar y del templo no lo recibís en la playa, en la universidad, en el teatro, en la escuela. Lo recibís de aquí, del templo, del altar, del centro de nuestras vidas. Y dice que corrían aguas, había un río fluyendo. Amados, escuchen, Dios es la fuente de todas las bendiciones. Entonces, precisamos entender. Ahora, con esta pequeña ilustración que nos está colocando en el telón, imagina el altar de la iglesia, el altar de la casa del Señor. Toda vez que la palabra es predicada, puede que comience por los tobillos, una pequeña manifestación de Dios, pero después continúa. Va a llegar a las rodillas, va a la cintura, hasta que te va a cubrir completamente. El Señor está diciendo continuamente. Es una fuente continua. Es una restauración continua. Dice el versículo 2, y quiero que esto te quede grabado. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Un culto a Dios no es una ceremonia religiosa. El Señor dice que esta Asamblea Universal de los Santos, y Él se presenta en medio de la congregación y dice que cuando la palabra es predicada, las aguas corren. Significa que aguas están corriendo de este altar. Este altar tiene un fuego que arderá y nunca se apagará. Nunca. Nunca se apagará. Aleluya. Aguas que salen del santuario. Y yo creo que a partir de ahora
Esas aguas van a correr en ese flujo, primero tobillo, rodilla, cintura, y después no se puede andar más a no ser nadando, aguas del santuario. Versículo 13 lo explica: y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, escuche. A veces usted ve cosas pequeñas que se van a volver cosas asombrosamente grandes. ¿Usted recibe eso para su vida? Era agua solamente hasta los tobillos. Y el río fue tomando una dimensión tan grande. Y el versículo 4 dice, midió otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, me hizo pasar hasta la cintura. Entonces, ¿están entendiendo el crecimiento que Dios dará a nuestro ministerio y a cada uno que cree en esta palabra? Va de tobillos, rodillas, cinturas, hasta cubrirte completamente. Versículo 5. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas se habían alzado. Y el río solamente podía ser atravesado nadando. Entonces el Señor está diciendo, de un pequeño arroyo, yo voy a hacer un río poderoso en tu vida. Yo voy a hacer tu vida poderosa. Es así, amados. Nosotros vamos a vivir 2021. Y yo creo que cuando Dios reveló esto aquí a Ezequiel en el medio del cautiverio, del sufrimiento, no había ninguna hipótesis de que ellos salieran porque estaban subyugados bajo un rey malo, diabólico como Nabucodonosor. Pero Dios levanta al profeta Ezequiel y dice, esta situación va a cambiar. Ustedes están con el hueso quebrado, pero yo voy a restaurar. Yo voy a restaurar. Amado, yo le voy a decir, esto es del latín, de la lengua original, mysterium tremendum. Es de una profundidad de riqueza. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables tus caminos. Es un mysterium tremendum. Entonces dice que las aguas que salían del altar, ellas llegaban al mar muerto. Quiere decir que lo que sale del altar llega a un lugar donde hay muerte. Dice que esas aguas son tan milagrosas que iban transformando todo lo que tocaban. Entonces, estás aquí en esta noche, hijo amado. Está viéndome a través de la internet en cualquier parte de este mundo. Usted precisa de prosperidad. El río va a llegar hasta allí y tú prosperarás. Tú precisas de cura. Vas a ser curado. Precisas de una puerta abierta. Esa puerta se abrirá. Tú precisas de una transformación. Tú serás transformado. Oh Dios, concédanos tal gracia. Concédenos tal gracia. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo tornar por la ribera del río. Versículo 7. Y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo había árboles en abundancia de un lado y del otro. Hasta ese momento, en cuanto las aguas no salían del santuario, no había nada. Había sufrimiento, había padecimiento, había cautiverio, había inseguridad, había duda, había miedo. Pero cuando las aguas salieron del santuario, comenzaron a trocar en las partes laterales, izquierda, derecha, y entonces ahí comenzaron a ver árboles de una forma abundante, de un lado y del otro. Quiere decir que la vida abundante, la provisión amplia, la gracia superabundante. Tenemos ahora una foto que nos muestra el río y el árbol. Este es el río que sale del santuario.
y que va tocando las tierras secas y duras de la vida. Y que va generando árboles con frutos. Provisión. Provisión, amados. Entonces dice ahora la revelación en el versículo 8, y vamos a guardar esto. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden a la llanura y entran en el mar. Y entradas en el mar reciben sanidad las aguas. Cuando las aguas entran al mar muerto, le dan vida. Amados, el flujo poderoso del río que sale del templo, del río sagrado, vuelve al mar muerto. Ustedes saben que es un mar que tiene 6 veces más sal que el Atlántico. Entonces todo era muerto, no había vida, no había peces, no había absolutamente nada. No tenía vida marina, era muerte, por eso el nombre de mar muerto. Pero dice que esas aguas que salían del templo, cuando llegaron al mar muerto, el mar muerto pasó a tener agua saludable. Y donde había muerte, se manifestó la vida. Y yo sé que en este momento hay familias diciendo que esas aguas invadan nuestro hogar, nuestra familia. Si hay alguien en un hospital, oh Dios, en el nombre de Jesús, que esas aguas lleguen a esos hospitales, a esos lugares donde hay necesidad, donde hay padecimiento. Y que esas aguas puedan tocar a esa gente necesitada y pueda volver a vivir. Esas aguas hacen la muerte ceder delante de la vida. Es la vida que fluye del trono de Dios. Dios es la fuente de vida. Y dice que esas aguas que llega al mar muerto, que es un mar que tiene mal olor porque es muerto. Pero dice el versículo 10. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos arroyos vivirá. Prepárese usted que es empresario y emprendedor, porque dice que habrá muchos peces. Habrá muchos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y verá todo lo que entrar en este río. Porque no puedes quebrar la alianza con Dios, porque si quebras la alianza con Dios, las aguas no llegan a tu vida. Es el poder milagroso. El Señor dice en todas las veces que las aguas salían del altar llevando cura, llevando sanidad, nueva vida, nuevo año, promesas de vida para todos los fieles. Ningún poder podrá anular el poder soberano de Dios. Dice que había peces como en el mar grande. Era una multitud excesiva de peces. Amados, las aguas vivas producen grandes bendiciones. Se los estoy recordando a los empresarios, a los emprendedores de la iglesia. Habrá un poder revolucionario en tu empresa. Pastor, estoy en medio aquí de la multitud, soy una persona muy pobre. Pero sabes, tú puedes quedar rico. Deja que las aguas que salen del santuario toquen la área de tus finanzas. La vida desierta, aleluya, se transformará en una vida abundante. Imagínense, tenemos aquí algunos hermanos que ya fueron a Israel, ya estuvieron en el Mar Muerto y saben que es tanta sal que no hay vida. Allí no hay vida, allí es sal para matar, de verdad. Y yo sé que la vida de algunas personas este año era como el Mar Muerto. No había vida, no había esperanza, no había perspectivas. Y Dios está diciendo que cuando estas aguas llegan, entonces aparecen muchos peces. Esto quiere decir que Dios transforma la muerte en vida, la muerte en vida. Versículo 11 dice, pero sus charcos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas.
serão deixados para o sal. Y yo pregunté, perguntei, Dios, ¿qué son charcos y lagunas que no serán saludables que terão suas vidas y deixadas que por sal? quedarán Ele me con disse, sus o vidas en herege, sal? Dios me dice, el hereje, el infiel, o que lhe el virou que as me dio las costas, espaldas, o el que quebró la alianza, será deixado será para o sal. dejado en la sal. E diz o Y dice el número versículo 12, a y chave es desta la clave de este mensagem. mensaje. Y junto al río, en su ribera, de una parte y de otra, crecerá toda árbol para comer. Su hoja nunca caerá. Preparem-se Hermanos, prepárense para toda suerte de bendiciones. Toda suerte de bendiciones. En las finanzas, bendición. En la salud, bendición. En los emprendimientos, bendición. En el negocio, en la empresa, bendición. En la calle, en el mercado, bendición. En tu casa, bendición. Porque esta va a fluir. Y si hay un río muerto en algún área de tu vida, ese río se transformará en saludable. Será saludable. Dice que habrá fruto para comer, ni caerá la hoja, a sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario. Porque primero comienza por el tobillo, rodilla, cintura, lomos, y después no se puede andar porque va a ser un crecimiento extraordinario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina, dice la palabra del Señor. Será remedio. Entonces, de hoy, enero, febrero hasta diciembre, Dios va a ir produciendo nuevos frutos. Porque las aguas están saliendo del santuario. Y el fruto servirá de alimento. Y la hoja de remedio significa que la bendición de Dios para 2021 no admite límites o flaquezas. Y ahí está la imagen de ese árbol, que estaba plantada a la orilla del río, donde la palabra dice que el agua salía del santuario y comenzó por el tobillo, fue por la rodilla, la cintura y el río finalmente. Y donde llegaba este río hacía que las aguas quedaran saludables. ¿Tú piensas que tu marido no se convertirá? Las aguas de este santuario tocarán en tu marido y él será salvo. Por la gracia del Señor. ¿Piensas que tu hijo nunca volverá? ¿Que tu matrimonio nunca será restaurado? ¿Que tus sueños simplemente son sueños? ¡No! De esta noche en adelante nacerá toda suerte de árboles. Para que tengas fruto, para que tengas alimento, para que las hojas sean remedio. Entonces significa que la justicia de Dios vencerá. El poder de Dios traerá cura física, espiritual. Mas el santuario será el centro, será la fuente de la salud y de la prosperidad. 2021 será un tiempo de restauración de todo lo que el Señor valora. Aleluya. Todo lo que Él valora, valórelo. Porque tú puedes haber llegado en esta noche literalmente, conforme al original griego, con hueso quebrado en algún área de tu vida. Y el Señor dice, yo voy a restaurar. Yo voy a realinear. Yo voy a hacer que vuelvas al original, a la bendición completa. Es tiempo de restauración. Y yo al terminar le pregunté a Dios, Señor, lo que le hiciste ver a Ezequiel allí en el cautiverio de Babilonia, en medio del sufrimiento, vamos a imaginarnos nosotros, en el medio de una pandemia y ahora con una nueva cepa más fuerte y más peligroso y toda la televisión envenenando, algunos gobernantes imponiendo pesos sobre el cuello de la gente. Y yo le pregunté, Dios,
Yo le tengo que decir al pueblo que me va a ver en la iglesia, en la capilla, en la internet, en la televisión. Yo les tengo que decir que nadie estará más en el cautiverio. Y Dios me dijo, sí, diles que ninguno quedará en el cautiverio. Porque yo los constituí como una generación de conquistadores. Ustedes no son una iglesia normal y común. Este santuario tiene aguas que salen del altar y que dan vida a las aguas del Mar Muerto. Y yo le dije, Padre, ¿cuál fue la palabra que tú le diste a Ezequiel? Porque tú dijiste en Hechos que lo que estás haciendo, la restauración, tú ya se lo habías dicho a los santos profetas. Entonces el Señor dice que aquello que le reveló a los santos profetas, Él lo está trayendo para los días de hoy. Ezequiel 48, 35, Él me dice lo siguiente. En derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será El Señor está allí. Amados, Dios está aquí. Sería absolutamente imposible que nosotros tendríamos en un año nuevo miles y miles y miles de personas en el Brasil, en Europa, en África, allí en Asia, allí en Australia, que ya es mediodía casi. Era imposible si no fuera Dios diciendo, no es Nabucodonosor el opresor de tu vida. Yo, Jesús, estoy aquí. Él está aquí. Y les vuelvo a decir, no habrá hueso quebrado. No habrá hueso quebrado. Él va a realinear y restaurar tu vida, mi vida, para volver al estado original de seguridad y paz. Porque Él dice desde aquel día, y yo profetizo diciendo, el Señor está aquí. Él está restaurando vidas. Amado, percibo y siento de parte del Espíritu Santo que Él está absolutamente en control de nuestra vida, de nuestro ministerio, y que este tiempo de restauración será un tiempo de perfección. Porque Él está aquí. Porque el santuario tiene agua. Pastor, y los que le dieron la espalda a Dios, los que pusieron excusa diciendo no puedo, tengo dolor de cabeza, quebraron la alianza. Quebraron la alianza. El Señor dice, ellos van a ser como un charco. Van a quedar con la sal. Continuarán siendo como el Mar Muerto. Que la gente paga millones de dólares para ver el Mar Muerto y cuando llega allí está muerto, no tiene nada. Ni sapo, ni lagarto, ni ningún pez, porque es un mar muerto, no tiene vida. El Señor dice, mis aguas. Mis aguas. El Señor dice, mis aguas. Mis aguas. Donde toquen mis aguas. Donde mis aguas toquen.
va a traer restauración en vidas, en sueños, va a realinear y nadie va a ser como un hueso quebrado. Porque esas aguas que fluyen del altar, del santuario, delante de Dios, donde nosotros temblamos y tememos por esa palabra. Yo soy de los pocos predicadores que respetan la palabra, que teme delante de la palabra, que me arrodillo delante de la palabra, que busco el rostro de Dios por causa de la palabra. Entonces yo recibo para todos nosotros que donde estas aguas pasen y donde haya muerte, donde haya enfermedad, donde haya miedo, donde haya miedos de la carne, donde haya una obra satánica, el Señor dice, donde estas aguas toquen, habrá vida. Padre amado y bendito, Dios Todopoderoso, yo temo y tiemblo delante de tu presencia. Yo sé que tu gracia, Padre, es por ella, es por tu gracia, Señor, es por tu gracia, Dios. Que estas aguas están dando vida a mucha gente ahora. Se están volviendo las aguas muertas en aguas vivas. Tú que estás participando de este culto a la distancia, por las redes sociales, por la televisión, por la internet. Estás escuchando porque estos hermanos que están aquí aman la obra de evangelización y sirven a Dios para que tú puedas recibir estas aguas que fluyen de este altar y que tocan. Si es tu matrimonio que está muerto, si es un emprendimiento que falló, si es una familia que quebró, si es una desilusión en tus emociones, es algo que el médico dijo que es imposible. Ese diagnóstico, ese pronóstico, que lo mirás y decís, es como el mar muerto. Las aguas que salen del santuario, primero por los tobillos, después por las rodillas, después por los lomos. Quiere decir que habrá un crecimiento en enero, febrero, marzo, abril, mayo, habrá un crecimiento. Y la restauración. Y la restauración. El realineamiento de la vida. El Señor no dejará a nadie con los huesos quebrados. La obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Señor, que tu pueblo reciba esta palabra, porque nuestro país es un verdadero cautiverio, Dios. Tenemos más de 14 millones de personas desempleadas. Tenemos 43 millones de personas que dependen de un vale fornecido por el gobierno. Hay un espíritu de muerte sobre nuestro país. Hay un desasosiego en el alma del pueblo brasileño. O quizás donde esta palabra está llegando. Mas Él dice restauración, realineamiento.
huesos quebrados nunca más. Y donde había muerte, las aguas harán saludable, porque dice que había tantos peces. Mi Dios, mi Dios, que tú estés recibiendo esta palabra para ti, para tu familia, para tu casa, para tus emprendimientos, y que vos puedas tener el coraje de esta noche, cuando terminamos nuestra reunión, cuando demos la bienvenida al nuevo año 2021, que puedas tener el coraje de agarrar tu proyecto de vida victoriosa que vamos a poner ahora aquí. Lo vas a recibir ahora en el final del culto, en el área social de la iglesia, y puedas hacer de esto un proyecto de vida victoriosa y lo creas de verdad. Que Dios restaurará. Y ya está sucediendo esta noche. Amados, ya hay milagros aquí esta noche. Ya hay milagros, ya hay prodigios, ya hay maravillas. Es tiempo de Dios, es tiempo de restauración. Él ya se lo había dicho a los santos profetas allí atrás, se lo había dicho a Jeremías, se lo había dicho a Ezequiel. ¡Hay un buen futuro! Y el pueblo fue arrancado del cautiverio por causa del río que salía del altar y del templo. Agarre después su plan y vea con esta imagen cómo el árbol dio fruto, mucho fruto, de un margen y de otro el río. Por eso no dejes que nadie te seduzca. No dejes que ninguna otra voz se vuelva más fuerte que la voz de Dios en tu interior. Porque estas aguas de restauración deben fluir. Y muchos dicen, pero no puedo pasar de este año. No, quédate tranquilo, no va a pasar de este año. Porque es el tiempo de restauración. Es tiempo de restauración de todo lo que Dios valora. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración.